Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a hablar del lugar más conocido del planeta, pero el más desconocido de todos. Se ha tejido alrededor de él una gran cantidad de misterios, de hipótesis, teorías, en fin. Pero de esto les voy a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, este es mi canal oficial. Si les gustan los contenidos, denle me gusta y activen la campanita para recibir notificaciones. Recuerden también que tenemos a disposición de ustedes nuestra línea de WhatsApp 310-692-0672. Me pueden enviar sus mensajes de texto o de audio y en la medida de lo posible yo les voy a responder a sus preguntas, comentarios, opiniones, críticas, observaciones, sugerencias, lo que tengan a bien decirme. Me tienen un poquito de paciencia, por favor. Les decía pues que este es de esos lugares, yo diría que el más famoso del planeta y el más misterioso del planeta. Y aunque ha sido negado constantemente, la evidencia está ahí, se puede ver desde el aire. Estoy hablando específicamente del Área 51. Y quiero abordar este tema porque he recibido muchísimas peticiones a través de WhatsApp y en los comentarios que me hacen en el canal, pidiéndome que hable sobre este tema. Yo he sido un poquito reacio por una razón. Sobre este sitio se ha dicho todo, pero no se ha dicho nada. Se ha especulado de todas las formas habidas y por haber. Ninguna se acerca a la realidad. Y yo creo que ese es quizás el enigma y el encanto que tiene este sitio. Empecemos que se llama Área 51, porque toda esta extensa región son más o menos unos 10.000 kilómetros cuadrados. Fue comprada por el gobierno de Estados Unidos en el desierto de Nevada, en un sitio aledaño a aquel en donde hacían pruebas atómicas y que ofrece unas condiciones supremamente favorables para la navegación aérea por un lado, por la otra condiciones climáticas que favorecen todo lo que allí se hace, por la otra está lejos de todas las miradas, por la otra tiene una pista natural sobre un lago de sal, Groom Lake, y así cosas por el estilo. Y resulta que en plena Guerra Fría en 1955, el gobierno de los Estados Unidos adquirió esta enorme área para realizar allí experimentos y para mantener también a salvo buena parte de su tecnología nuclear, incluidas ojivas, en fin, el arsenal atómico. Esta parte tal vez no se habla mucho de ella. Y como estaban en plena Guerra Fría, aprovecharon varias coyunturas. La primera, que desde 1947, cuando aquel suceso de Kenneth Arnold, que cerca de Mount Rainier en Washington, vio unos aparatos aéreos, dijo que eran unos platillos volantes, de ahí se acuñó el término, y casi que se podría decir que fue como la partida de bautismo de la nueva época de los UFOs u ovnis, como los quieran llamar. Porque precisamente en ese 47, después de lo de Kenneth Arnold, se dio la desaparición del vuelo 19, el 5 de diciembre. No, este había ocurrido en 1945, perdón. La desaparición del vuelo 19 el 5 de diciembre de 1945. Pero estaba muy reciente y lo estaba confundiendo por eso. El otro evento, que fue quizás el detonante de toda esta histeria colectiva que en su momento, diríamos que copó las páginas de los principales periódicos de los Estados Unidos, y que alrededor de ese suceso se escribieron y se siguen escribiendo muchas cosas. Estoy hablando del famoso incidente Roswell, que fue en junio de 1947, por la misma época de lo de Kenneth Arnold. Y si estaban en plena Guerra Fría, lógicamente que todos estos
digámoslo, artilugios u objetos volantes no identificados, que no necesariamente cuando se expresa este término se remite a que tiene que ser aparatos tripulados por entidades no terrestres o extraterrestres que llaman. No, se engloba en no identificados. De hecho, una buena parte de la prensa inclusive dejó de lado lo de objetos volantes y simplemente dicen no identificados. Si había una oleada en ese momento, lo lógico y al influjo de la Guerra Fría había una enorme paranoia. En Occidente, aquí en el hemisferio occidental, había un temor, yo diría que más que temor, un terror al comunismo. Que el comunismo pudiera echar raíces entre nosotros o que se pudiera tomar prácticamente a todo el mundo. Y el paso avasallante de Stalin, cuando tendió la cortina de hierro, que en principio era la cortina de acero, haciendo honor a su apellido, Stalin, no apellido real, sino el seudónimo que él adoptó. Entonces, las potencias occidentales suponían que tenían la capacidad de entrar a cualquier parte, de permearlo todo e imponer un sistema que a todas luces reñía con el capitalismo. Por lo tanto, había que estar muy alerta, porque cualquier cosa que ocurriera, algo que se viera en el cielo, era susceptible de ser considerado un aparato para espiar. Y obviamente que cada uno trabajaba en tecnología de manera independiente, pero al mismo tiempo habían tantos espías que se pasaba información de allá para acá, de aquí para allá, y por lo tanto todos tenían temor de que realmente fueran ingenios volantes producto de una avanzadísima tecnología terrestre que pudiera, digámoslo, atacar, devastar al contrincante. Justamente por eso, entonces, en 1955, como les contaba, compraron esas 10.000 hectáreas. Y allí en aquellas 10.000 hectáreas dicen que guardaron buena parte del arsenal atómico. Y aparte de eso, dentro de ese complejo, que entre otras cosas, hay varios segmentos que tienen distintos propósitos, están ubicados de diferente manera, muchos de ellos bajo tierra, y se dice que allí puede haber perfectamente una ciudad con transporte incluido, porque para ir de un sitio a otro dentro de ese complejo debe tomarse un vehículo. ¿Cómo será de grande? Y paralelamente había surgido esta oleada de ovnis. Y entonces la disyuntiva que se planteaban era, ¿realmente son ovnis? ¿O son ingenios soviéticos que vienen a tratar de espiarnos o hacernos daño? La cuestión era que era una razón poderosa de seguridad nacional para mantener todo ese sigilo, todo ese silencio. Y no sé hasta qué punto esto que ocurría era como de doble efecto, como matar dos pájaros con un solo tiro. Pues si bien es cierto entonces que se veían ovnis por todas partes, oleadas de ovnis, no menos cierto es que al mismo tiempo estaban ensayando también ingenios volantes Estados Unidos para ganar cada vez más altura y poder, y poder efectuar labores de espionaje fuera del alcance del enemigo. En aquella época, aquellos misiles transcontinentales y los misiles que podían llegar al espacio exterior, pues si bien es cierto existían prototipos, no había la tecnología que tenemos hoy, por lo tanto, estos aviones se podían mantener con un cierto grado de seguridad a una enorme altura, que fue el caso del U-2, por ejemplo. Y con la aparición del incidente Roswell,
empezaron a atizar la hoguera los medios de comunicación, indicando que se había accidentado un ovni, es la versión más popular e históricamente creíble, y que allí habían encontrado varios alienígenas que fueron llevados al Área 51. No sé si les dije al principio que se llama Área 51 porque esos 10.000 kilómetros, lo iba a decir y se me pasó por alto. Simplemente los segmentaron en cuadrículas y a cada cuadrícula le pusieron un número. Para mí siempre fue una incógnita por qué se llamaba Área 51. ¿Por qué un nombre tan supremamente elemental que no dice nada? Pero obedece justamente a una especie de nomenclatura y nada más. Pues bien, entonces, cuando el incidente Roswell adquirió tal relevancia mundial, se originaron cualquier cantidad de teorías, desde inclusive el dueño del rancho donde cayó esto, Mark Brazel, y luego el general Ramsey, y todos los que llegaron ahí a ver qué era lo que había ocurrido. Y entonces, es lo que yo colijo, o mejor, concluyo, pues, que esa situación les cayó como anillo al dedo. Y como anillo al dedo, porque la mejor forma de despistar era creando una especie de neblina alrededor de lo que estaba ocurriendo. Si los medios de comunicación y los testimonios que se daban aseguraban que en efecto allá en el Área 51, lo mismo que en la base de Wright-Patterson y en la otra base que queda a menos de 100 kilómetros de Groom Lake, pues del Área 51, que es la base ultrasecreta Nellis, que es una especie de corazón de toda la estructura nuclear de Estados Unidos. Entonces, si en ese momento existía todo un proyecto de desinformación para desalentar a la gente en la creencia de los ovnis, y por eso negaban tajantemente que existieran los ovnis, entonces siempre que había una aparición o cualquier cosa, no, eso es un globo que simplemente estudia la climatología del planeta, por ejemplo. Y así por el estilo, cada aparición siempre era desvirtuada. La información era sigilosa. A los protagonistas regularmente los mandaban a callar. Y si eran militares, con mayor razón por el hecho de que existían cláusulas de confidencialidad, según las cuales los militares no pueden hablar, y además por reglamento y por orden tajante de sus superiores. Entonces todo eso simplemente lo iban guardando como por allá en un desván y lo cerraban con llave para que nadie supiera de qué se trataba. Y así las cosas, entonces se podía especular de todas las formas habidas y por haber. Y eso le convenía al gobierno de los Estados Unidos. Y le convenía por una razón muy elemental. Justo ahí, en esa Área 51, entendiendo que había sido gestado este proyecto y construido este enclave, todo este complejo, justamente para poder realizar todos los experimentos que quisieran en función de los avances tecnológicos en armamentos, en aviones, en todo tipo de cosas para la guerra, que no para la paz. Entonces, ¿qué mejor que tender? Eso lo pienso hoy. Antes yo aseguraba y tenía la certeza de que en efecto en este complejo hacían cosas extrañas, pero básicamente en función del contacto con extraterrestres. Y ahí porque podían existir allá extraterrestres luego del incidente Roswell y antes del incidente Roswell. Es decir, que todo lo que ocurría siempre iba a parar al Área 51, pero casi que yo lo pensaba era como una especie de caja fuerte del gobierno de los Estados Unidos donde guardaba secretos. Pero ahora atando cabos, después de examinar por aquí y por allá,
me encuentro que todo esto fue deliberado, mientras negaban tajantemente que existiesen ovnis y extraterrestres dentro de esa base. Por otro lado, ellos experimentaban. Allí, por ejemplo, recuerdan el famoso U-2, aquel que sobrevoló la Unión Soviética. Se me olvida en este momento el nombre del piloto. Lo derribaron, lo tuvieron en la cárcel y era el avión espía más eficiente y más veloz y que podía llegar a mayor altura. Pero allí también ensayaron el A-12 Oxcart y el Blackbird SR-71, aviones de una sofisticación increíbles. Lo mismo que el Stealth, que era un avión de combate mortífero. Pero aparte de eso, el sigiloso, que hoy y en la Guerra del Golfo fue determinante, el sigiloso F-117, aquel que parece un triángulo, que no lo detecta ningún radar, que no se escucha, que alcanza velocidades asombrosas y que fue determinante en ese triunfo de Estados Unidos en la Guerra del Golfo. Fue ensayado aquí. Pues todos estos aviones, en su momento, regularmente los habitantes de la zona veían objetos extraños en las noches, que sobrevolaban y sobrevolaban y sobrevolaban, y en una de esas había accidentes. Pero al parecer, de acuerdo con lo que han dicho muchos, particularmente, por ejemplo, Ben Rich y otros tantos, que fue el presidente de Lockheed Aircraft Advanced, que en su momento fue uno de los gestores del Bluebird, del Blackbird, pero también del Snowbird, otro avión de características impresionantes. Y entonces cuando veían sobrevolar todos estos artilugios, inmediatamente lógico, todo el mundo decía ovni, 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 ovni. Y con esto, obviamente, alejaban las sospechas del gobierno de la Unión Soviética. Es decir, casi que podían operar impunemente a ojos de todo el mundo, pero nadie podía decir que eran experimentos secretos de Estados Unidos, sino que eran ovnis. Entonces, ¿qué mejor excusa que la existencia de los ovnis para poder enmascarar todo este proyecto? Pero aparte de estos aviones, allí probaron muchísimos otros cohetes y aeronaves de distinta índole y otras tantas cosas. Pero ellos se quedaban tranquilos, aunque por un frente desestimaban, descalificaban y generaban en la gente la sensación de que la gente era boba, que están viendo pendejadas en el cielo, cuando hablaban de ovnis. Entonces ellos desvirtuaban todo lo que tenía que ver con ovnis, pero esa era justamente la mampara que necesitaban para poder enmascarar lo que realmente hacían desde este Ground Lake, que es específicamente el Área 51, que es donde está el lago de sal y todo esto, que es una pista natural y tienen como 8 o 10 pistas más. Y entonces, mientras la gente estaba embolatada hablando de ovnis, ellos estaban experimentando y dejaban ver los aparatos que tenían para que la gente dijera que era ovnis, pero enseguida salían y les decían a la gente, los ovnis no existen. Y la Unión Soviética, diríamoslo, no tengo evidencias de que así fuera, por lo menos las reacciones así lo hacen pensar, se tragaban todo el anzuelo. Sin embargo, y yo creo que esta es la parte más interesante de todo, porque si bien es cierto, estaban en un frente haciendo lo que debían hacer como gobierno en función de una eficiencia militar y de una letalidad incuestionable, y por el otro, alimentando la creencia de que no existían los ovnis, pero los ponían a volar ellos mismos.
En 1989 apareció un personaje que fue determinante en el conocimiento del Área 51. Bob Lazar, un físico joven que supuestamente había trabajado para el laboratorio de la Fuerza Aérea que se llama Sandía y que hacen experimentos, y él era un tipo muy brillante, egresado del MIT, del Instituto pues, de Massachusetts. Y aparte de eso, había hecho también una especialización, espérate, verás que tengo por aquí ese dato, una especialización en un centro muy importante de California, también un centro de estudios muy importante. Y había trabajado en Alamos Mason Physics Facility, que era otra entidad encargada también de producir combustibles de alta tecnología y piezas de alta tecnología para aquellos aviones experimentales. Y entonces él apareció en una emisora, en un canal de televisión pequeño, y empezó a contar la historia de cómo entre finales de 1988 y abril de 1989 había trabajado en el Área 51. Y me quiero apoyar aquí en alguna parte del texto que tengo. Y que él, en ese lapso, lo habían puesto a trabajar en un ovni que según él era muy delgadito. Era un disco, lo voy a leer físicamente como él lo dijo. La nave extraterrestre sobre la que yo trabajaba parecía nuevecita, era un disco fino y delgado con una protuberancia superior. Me adelanto a los acontecimientos y estoy diciendo esto, porque cuando él en esa entrevista le preguntaron, él dijo, sí señores, allá en el Área 51 hay 9 ovnis y los tienen en unos hangares especiales que están empotrados en la montaña. Hay una pequeña, digámoslo, un risco o algo así por el estilo. Abrieron, obviamente todo esto es interior, unos hangares especiales para estos 9 ovnis. Y él estuvo trabajando en uno de ellos, en su especialidad, que era justamente determinar qué tipo de combustible. Pues Bob Lazar dice que estos aparatos, después de hacerles ingeniería a la inversa, es decir, desde lo ya conocido, de lo ya terminado, devolver todo el proceso para saber cómo es que lo hacen, que utilizaban lo que en la tabla periódica sería el elemento 115, que no lo han encontrado todavía. En la tabla creo que están en 112 y deberían llegar a 114, que sería ya disque lo máximo, pero yo de química pues no sé nada. Sin embargo, él dice que con ese tipo de combustible, ellos pueden, que eso es justamente por lo que ellos pueden, más allá de la capacidad de dominar la gravedad y entonces hacer giros abruptos en forma de escuadra, entonces ir en forma horizontal, en línea recta, y de pronto intempestivamente frenar casi que en seco y como si fuera una escuadra, elevarse en línea recta y viceversa. Entonces decía que era justamente por este tipo de combustible. Pues él no afirma, dice que no vio ningún extraterrestre, pero que a decir de la gente con la que de una u otra manera, aunque al parecer entre ellos no puede existir comunicación entre quienes trabajan allá, sí había algunos extraterrestres, supuestamente en sitios especiales. Él habla más es de las naves. Y decía, son naves que no fueron hechas por seres humanos, ni su estructura, ni las características de los materiales con que construyeron estos aparatos, ni el tipo de propulsión que usan, fueron hechas por humanos. No pudieron haber sido hechas por humanos. Por lo tanto, deben proceder de una tecnología extraterrestre. Pues lo aseguró y dijo muchas otras cosas más
Y tangencialmente se refirió, obviamente, a que allí, aparte de todo esto, hay laboratorios que trabajan en distintas áreas, aún laboratorios que tienen que ver con el estudio de virus y bacterias para en un momento determinado crear también un arma biológica. Trabajan ahí, trabajan en el área de la aviación y en otros, en técnicas de manipulación mental y otras tantas. En fin, que allí es un mundo sorprendente y que inclusive la mayoría de las personas no conocen el complejo completo, a excepción de los altos mandos o de aquellos que están detrás de todo esto, que entre otras cosas, básicamente todo esto lo maneja la CIA. Básicamente. Ni siquiera el Congreso tiene jurisdicción, ni el presidente tiene jurisdicción. Tienen presupuesto propio, y un presupuesto que no aparece en ninguna parte, y no le rinden cuentas absolutamente a nadie. Es decir, casi que es un Estado dentro del Estado. Y tal vez el único presidente que pudo haber estado en el Área 51 fue en 1962, John Kennedy, pero tampoco pudo entrar a todo el sistema. Porque lo que les decía, mucha gente conoce un segmento muy pequeño del sistema. Cada uno conoce una especie de compartimiento, pero no tienen una idea general de todo lo que es este complejo. No tienen ni idea. Y difícilmente hay 2, 3 personas que tal vez conocen todo, aunque tal vez físicamente no, pero que conocen los planos, que conocen cómo funciona, y supongo yo que con unos circuitos cerrados de televisión a los que solamente tienen acceso ellos para poder ver todo lo que hay adentro. Lo cierto es que la cuestión es que después de que Bob Lazar, cuando vino y contó todo esto, y con ello confirmaba lo que en principio se suponía y se daba por descontado que era así al principio de todo este proceso cuando decíamos ovnis, 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 pues él viene a corroborar que en efecto sí hay ovnis. Y si hay ovnis, no es descabellado pensar que haya extraterrestres, tripulantes de esos ovnis. Y si el accidente Roswell, como todo lo indica, en efecto fue una nave extraterrestre, entonces ya tenemos, diríamos, lo que muy buena parte del rompecabezas armado. Y por lo tanto, la máscara fue cayendo poco a poco, con lo que dijo Bob Lazar. Como suele suceder con este tipo de personas que se convierten en las ovejas descarriadas del sistema. De la noche a la mañana, Bob Lazar, o Lazar, quedó absolutamente desprestigiado. Cuenta él mismo, en esa entrevista, que después de que dejó el programa que llamaba el programa S4, en el que estaba trabajando con aquel ovni, en ingeniería inversa, dice él, después de que dejé el programa, en cierto modo me preocupé por lo que estaba ocurriendo. Empecé a hacer un requerimiento rutinario de mi certificado de nacimiento que necesitaba para fines de identificación y me dijeron que no existía, que ni siquiera yo había nacido en ese hospital. Estuve pensando durante una semana, quedé sorprendido. Entonces empecé a preguntar en mis trabajos anteriores y también en los colegios. Esa información había desaparecido también. Hace como 6 u 8 meses, estaba hablando en el 89, entre abril y junio de 1989, me dispararon desde un carro que pasaba mientras yo entraba a una autopista. Es decir, prácticamente lo aniquilaron. Y que todo aquello que él había estudiado en el MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, uno de los más importantes, y en el que fue profesor durante muchísimos años Carl Sagan, para empezar,
Resulta que sus calificaciones, sus notas profesionales, todo, absolutamente todo desapareció. Como lo dice él, no existo. Ni siquiera, digámoslo, el registro, el certificado de nacimiento, ni siquiera eso. Prácticamente acabaron con su carrera y acabaron con su vida. Misteriosamente, después de eso, de Bob Lazar, prácticamente no se sabe absolutamente nada. Después de lo que dijo y después de lo puntual que fue, indicando pues el tipo de combustible, que dice: el combustible, declaró Lazar, no existe en la Tierra y no puede ser sintetizado porque es un elemento superpesado. Se requieren unos 34 gramos átomo-gramo para echar, o 34 grams, que reúne al átomo grano, para echar a andar un disco. Una de las principales razones por las que creo que esta investigación se mantiene en secreto es la de que todo se ve ahí desde el punto de vista militar. Y todo este súper secreto, más allá de contener esos elementos de los dos frentes, Omnis y los otros, el otro pesa más, es la seguridad nacional. Y es ahí por qué es el sitio más custodiado del mundo. Ese sitio tiene rejas electrificadas, circuitos de televisión por todas partes. Aparte de eso, guardias 24 horas en todo el perímetro, aviones, helicópteros. En fin, la seguridad que hay allí difícilmente se puede encontrar en cualquier parte del planeta o en cualquier organismo del gobierno de los Estados Unidos. Ni siquiera el Pentágono tiene tal protección. Y por eso cualquier persona que merodee por allí, antes de que llegue a la zona de prevención, ya saben quién es, de dónde viene, por qué, con nombres, apellidos, identificación biométrica, todo lo que ustedes quieran. Y como existe la orden perentoria de que cualquier persona que ponga por lo menos un pie dentro del perímetro, dentro de ese complejo, está muerto. Las tropas tienen la orden de matar sin preguntar. ¿Eso qué nos indica? Que necesariamente lo que tienen allí es tan grande, es tan poderoso, para ellos tan valioso, que amerita cualquier acción para acabar con cualquier intruso. El Área 51, cuya existencia además apenas fue aceptada por el gobierno de los Estados Unidos en 1995. Y como el espacio aéreo también está controlado, no puede por allí sobrevolar ninguna ruta comercial, ningún avión, solamente los de ellos. No obstante, no sé de qué manera, de forma subrepticia, se han obtenido fotos aéreas de todo el complejo. Y tal vez por eso fue que el gobierno tuvo que aceptar que existía este complejo. Pero apenas lo hizo en 1995. Y es más, imagínense ustedes que la gente que trabaja allí, resulta que viaja todos los días desde Las Vegas y van en un avión o en una flota de aviones 737-200, que pertenece como una especie de aerolínea que no existe, Janet o Janet, que no tiene distintivos de ninguna índole, y todos los días transporta personal desde Las Vegas allá y por la tarde vuelve y los recoge y los trae. No pueden permanecer allá, tienen que ser transportados y traídos. Aviones especiales que no pertenecen a ninguna compañía y que oficialmente esa aerolínea no existe. Así las cosas. Entonces, uno llega a pensar que definitivamente
este centro neurálgico del poder de los Estados Unidos, contiene más secretos de los que nos podemos imaginar. Imaginemos lo que queramos, pero tiene más. Y tiene tal poder que ni siquiera el presidente de Estados Unidos puede hacer o decir nada, ni el Congreso puede intervenir. Y todo, obviamente, se sustenta en la seguridad nacional. Y si es seguridad nacional, entonces está fuera de cualquier jurisdicción, porque es la preservación misma de Estados Unidos. Pues bien, esta Área 51 seguirá generando mucha tinta. Seguiré escribiendo y hablando sobre el Área 51. Pero nunca podremos conocer realmente qué es, qué hay allí y para qué. ¿Qué es lo que hacen y para qué lo hacen? Habrá que seguir estudiando a ver qué otras sorpresas nos puede deparar. Por ahora yo creo que es mejor dejarlo ahí, porque realmente más allá no podemos llegar. Y todo lo que se diga siempre queda en el terreno de la especulación. Por eso fui reacio algún tiempo en hablar sobre el Área 51, porque no era mucho lo que había que agregar. Pero luego de esta visión de ser un centro simplemente de experimentación en función de siempre estar por encima del enemigo, entonces lo de los extraterrestres pasan a un segundo plano. Sería más bien como una especie de adorno o aleatorio. En fin, quiero dejarlo ahí. Espero que les haya gustado este contenido. De ser así, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones y les dejo la inquietud de siempre. ¿Les parece lógica o ilógica esta historia? Y si tienen datos para aportarme, los espero. Por ahora a ustedes muchísimas gracias, espero sus comentarios y nos vemos en el próximo viaje de historias que con seguridad va a ser fascinante. Chao.